Hola, iniciamos una nueva clase de educaciontic.com.ar, continuando con la segunda parte de Access, trabajando con la base de datos ejemplo que hemos creado, ejemplo 1, con la agenda, con la tabla de agenda y con los dos formularios que habíamos realizado. O sea, en la tabla de agenda vamos a ver ahora un poco lo que es la modificación desde la vista de diseño, ¿sí? Recuerden que podíamos verlo desde la vista, que era la hoja de cálculo, como si fuese que lo estuviéramos mostrando con Excel. La única diferencia es que nos va a tenerlo identificado con letras, vamos a tener identificado con los nombres de los campos, y al conjunto de campos le vamos a ir agregando los registros. Por ahora tenemos un solo registro. O podemos trabajar desde la misma vista de diseño, donde iremos modificando los contenidos o los componentes de cada campo y de sus propiedades. En el caso del ID de agenda, que lo habíamos identificado como la clave principal, era un campo autonumérico, es decir, un campo que se va a ir incrementando de a 1, es un campo que en forma automática, a la medida que vayamos cargando datos, va a ir registrando cada uno de los movimientos. El campo apellido, le dimos un tamaño de 20, se le podría asignar un formato. En el caso del texto no tenemos formato, vamos a agarrar un campo número, por ejemplo, aquí sí le podríamos poner un formato, le podríamos decir que fuera un número general. Si estuviéramos trabajando con moneda, por ahí registráramos personas que nos deben dinero, podríamos poner moneda. Este campo moneda también va a estar muy en relación a la configuración regional que tengamos en el sistema. Como nosotros tenemos identificado en nuestro país, Argentina, tenemos el signo peso, pero también podríamos trabajar con euros, dólares o cualquier otro tipo de moneda, ¿sí? Vamos a poner un formato de número general, los de lugares decimales en cero. Fíjense que en el caso de esto, nosotros en el caso de texto no tenemos ningún tipo de formato, ¿sí? Lo cual no nos permite ingresar nada. Si consideramos que el campo apellido, podríamos poner acá, no es necesario para identificar el contenido del dato, en el título podemos poner apellidos que se registrarán en la agenda, pero es un título muy largo, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo que yo les había dado, que en el caso de localidad habíamos puesto ciudad. Como siempre vamos a cargar gente de nuestra localidad, lo que podemos hacer es registrar, por ejemplo, Dolores. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Cuando guardamos estos cambios y vamos a la parte de datos y queremos agregar un nuevo registro, fíjense que automáticamente se carga la ciudad, ¿sí? Esa ventaja ahorra mucho tiempo de tipeo. Entonces, aquellos campos que nosotros veamos que son repetitivos en su ingreso de datos, lo ingresamos como un valor predeterminado, ¿sí? También podemos poner una regla de validación. Esa regla de validación sería una forma de asegurarnos que el dato está bien ingresado y qué texto mostraríamos. Y si el campo es considerado como un campo importante, le ponemos el requerido sí, vale un doble clic aquí, o desde la misma barra poder seleccionar sí o no, ¿sí? Si vamos a permitir longitud cero, no nos importa en un campo texto, ¿sí? Si está indexado, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Lo vamos a repasar. Puede ser que no esté indexado, sí con duplicados para poder cargar varios apellidos iguales, o sí sin duplicado, ¿sí? Bueno, esto sería lo que iríamos viendo en cuanto a modificaciones de campo. Fíjense, por ejemplo, ahora en el campo nombre, vamos a hacer lo mismo. Podríamos poner un título, un valor predeterminado si lo requiriera, pero en este caso nombre no. Localidad, dirección, a ver, aquí. Bueno, continuamos en unos minutos. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, continuamos con la clase porque estábamos viendo dentro de las propiedades la modificación de los campos. Entonces yo puedo venir y decir que el campo cambia el tamaño. Puedo agregar alguna regla de validación, puedo cambiar el requerido, puedo ponerle indexado, ¿sí? Podemos poner requerido que la dirección es necesaria y que el indexado en dirección vamos a permitir búsqueda después y se pueden cargar con duplicados. Una vez hechas estas modificaciones, almacenamos, ¿sí? Me dice que sí, voy a modificar, no hay problema, lo modifico. Vamos a cerrar la tabla y vamos ahora a modificar la vista de diseño de la agenda, ¿sí? Como para poder tener una herramienta más. Cualquier propiedad que nosotros querramos llegar a poder cambiar, tanto sean de los cuadros, de las etiquetas, del mismo campo, de los formularios, podemos hacerlo de las propiedades. Fíjense ustedes aquí que tienen para poder elegir. Si yo voy a detalle, se va a seleccionar toda la parte de detalle del formulario, ¿sí? Donde le puedo poner inclusive hasta un color de fondo. Puedo venir acá y seleccionar algún color en particular, ¿sí? Como para que el fondo quede cambiado. Puedo modificar el ancho para que después en la vista del formulario yo pueda ver la información con ese mismo ancho. Si consideramos que es necesario
cambiar el tamaño de los campos también lo podemos hacer. Seleccionamos los campos y podemos aumentar, moverlos, desplazarlos, ¿sí? A gusto nuestro, como para poder generar una mejor presentación de los datos, ¿sí? Incluso hasta aumentar el ancho, ¿no? Si consideramos que es necesario para poder ver esos datos. Correr un poco para que no quede pegado. Vamos a ver la vista del formulario. ¿Ven? Se va a ir agregando, se va a ir modificando. Esta barra se llama barra de selección de registro, que nosotros podemos modificarla o quitarla desde la parte de formulario. Si buscamos acá el formulario, fíjense que está apellido, ¿sí? Tenemos, incluso podemos hacerlo desde acá, damos un clic en esta parte grisácea y se activa la opción de formularios. Podemos ver que acá se encuentra el selector de registro. Hacemos un doble clic que no. Vamos a la vista sacamos la vista de formulario y van a ver que no está más la barra. Igual que los botones de desplazamiento, ¿sí? Nosotros podemos agregar nuestros propios botones de desplazamiento. Y eso lo hacemos desde la vista de diseño y desde la parte de diseño. Fíjense que tenemos las solapas arriba, ¿sí? En diseño vamos a trabajar con estas herramientas. Podemos hacer así, agrandar el pie del formulario y acá colocar botones que reemplacen los propios del formulario, que son acá los botones de navegación, ¿sí? Yo ahora voy a la vista del formulario, no lo tengo más, los botones de desplazamiento de registros, pero puedo trabajar con mis botones propios. ¿Qué es lo que vamos a agregarle a este formulario? ¿Sí? Vamos a correr un poco aquí, el apellido, como para que no quede pegado, y vamos a agregar botones. Una de las herramientas que debemos tener en cuenta es que podemos trabajar todo esto utilizando el asistente. Esta parte tiene que estar tildada porque nos va a guiar paso a paso qué es lo que hacemos con ese botón. Colocamos un botón aquí, le vamos a decir, fíjense, navegar por registro, ir al primer registro, ya me trae la posibilidad de ir al primer registro, puedo decirle siguiente, fíjense que tengo distintas opciones para poder, inclusive hasta cargar un texto, le voy a decir siguiente, me pide un nombre, normalmente se le puede agregar un nombre o dejar asignado los que ya registra el mismo Access, le decimos finalizar y nos aparece ese botoncito de movernos hacia el primer registro, ¿sí? Lo mismo haremos con los otros botones que iremos agregando, operaciones con registros, podemos decirles agregar un nuevo registro, tenemos aquí operaciones, navegación, ir al anterior, ir al siguiente, ¿sí? Finalizar, vamos acomodando los botoncitos como para que queden, ¿sí? Y de esta manera uno va armando su forma, ir al anterior, ¿sí? Vamos a correr este aquí, vamos a poner este más aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí. Esto después nosotros lo podemos centrar automáticamente, seleccionamos todo y lo centramos. Yo lo estoy haciendo ahora manual, como para que ustedes vean la facilidad de manejo con estos botones, ¿sí? Ir al último registro, ¿sí? Tenemos uno solo, e incluso le vamos a agregar un par de botones de operaciones que no estaban, ¿sí? Operaciones con registro, le vamos a decir que podemos eliminar un registro. Fíjense que aparece el iconito de eliminación, ¿sí? Lo vamos a separar para que el usuario no se confunda y elimine registros. También podemos agregar un nuevo registro que diga buscar registros, ¿sí? Buscar registro, que normalmente se identifica con la lupita, para que la persona, si siempre dejamos el mismo icono, sepa qué es lo que va a realizar. Lo vamos a poner por acá, en la eliminación lo vamos a dejar un poquito más. Y vamos a agregar un botón que nos diga, que nos permita hacer otras operaciones. Por ejemplo, agregar nuevo registro. Fíjense que está el icono con el asterisco en color amarillo, ¿sí? Ese lo vamos a colocar a la par de los botones de desplazamiento. Cuando ya tenemos un poquito ordenado nuestro formulario, vamos a ver la vista de formulario y acá tenemos. Fíjense que yo fui al nuevo, fui al anterior. Si quiero eliminar, me pregunta si quiero eliminarlo, le voy a decir que no. Estos botones se crearon con macros automáticas del propio Access, lo que me va a permitir ir y desplazarme dentro de los registros cambiando la estructura y presentación del formulario. Bueno, esta es una manera de trabajar con el uso de los formularios y esta es una forma sencilla de ir armando una mejor presentación. Incluso podemos ir a la vista de diseño, decir, no, queremos mejorar este formulario, colocar la ciudad aquí, colocar el teléfono aquí debajo, colocar el teléfono celular ahí, ¿sí? La parte de email, mantenerla debajo de la parte de telefonía. El hecho de contar con un formulario cuadriculado que no se visualiza esas cuadrículas es para que nosotros podamos centrar, podamos organizar los documentos, los campos. Entonces
De esta manera podemos llegar a alinearlos. Fíjense que si ahora vamos a la vista del formulario, el formulario va a ir cambiando. Incluso yo considero que este formulario no es necesario trabajarlo con tanto tamaño. Puedo llegar a reducir desde la vista de diseño el ancho del formulario, ¿sí? Entonces el ancho del formulario, en el momento en que se trabaja con la vista de formulario reducida, se va a ver en ese tamaño. Incluso si no quiero ver esto, lo puedo achicar la barra de navegación, voy viendo los datos, me puedo ir desplazando, ¿sí? Hay que ir buscando el diseño que nos convenga y el formato que consideremos que sea necesario. También en la vista de diseño, si yo quiero separar un campo, puedo hacerlo, ¿sí? Fíjense que los puedo mover su etiqueta, ¿no? Puedo ordenar la etiqueta, siempre parándome en el puntito negrito. Voy a trabajar o con el campo, que es este que está aquí abajo, o con la etiqueta que está arriba. Entonces tranquilamente podría hacer lo siguiente, para que ustedes lo vean. Vamos a seleccionar todos estos, ¿sí? Los voy a desplazar un poquitito más abajo. Vamos a agarrar el campo aquí, vamos a poner apellido, vamos a tomar el apellido y lo vamos a colocar a la par, ¿sí? Como esta etiqueta es muy grande, se puede llegar a colocar inclusive hasta los 2 puntos y podemos modificar su tamaño, ¿sí? Es una de las ventajas que tenemos. Entonces nos queda apellido al lado. Vamos a verlo. ¿Ven? Dice apellido Pérez. No quedó bien ordenado porque no trabajé con la alineación de la etiqueta. Vamos a utilizar una buena alineación para poder verlo mejor. Inclusive vamos a aumentar el ancho. Vamos a la lista del formulario. Fíjense que va quedando mejor. Lo mismo podemos hacer con nombre, lo mismo podemos hacer con ciudad. De esta manera cada uno puede armar su diseño, ¿sí? E incluso si consideramos que hay un campo que por ahí no se debe modificar, hay una de las propiedades que es muy práctica, que lo podemos hacer por ejemplo en el de agenda, donde le podemos decir, aquí lo tenemos, en datos, habilitado no, bloqueado sí, y eso, observen ustedes qué característica toma esa etiqueta. Yo no puedo acceder y el dato siempre queda fijo, porque esto lo carga automáticamente Access, entonces no tengo que andar registrándolo, ¿sí? Lo mismo puedo decir, si uno va mejorando el diseño, ¿sí? Vamos a ir haciendo lo mismo con nombre para repetirlo. Vamos a colocar nombre aquí, vamos a tomar el campo nombre, lo vamos a desplazar a la par, vamos a agrandarlo un poquitito, dentro del nombre vamos a colocar los 2 puntos, y si consideramos que es necesario lo podemos aplicar un poco, ¿sí? Entonces en la vista del formulario ya tenemos Pérez Juan, la ciudad, la dirección, el teléfono fijo, el celular, ¿sí? Podemos centrarlos, podemos cambiar los bordes, podemos cambiar los colores. El diseño es una parte importante en el momento que tenemos que trabajar con nuestros clientes, porque es una manera que nosotros vamos a presentar el trabajo. A veces sistemas que no funcionan muy bien, pero que tienen un excelente diseño, se vende mucho mejor que aquellos que por ahí funcionan bien, pero no tienen tan buen diseño. Y de agenda, acá podemos poner código de registro. Y observen ustedes que ya tenemos en nuestro formulario otro formato. Ya pusimos el código de registro acá arriba, el apellido, el nombre, estamos tomando los datos, ¿sí? Y podemos desplazarnos, podemos eliminar, podemos buscar. Incluso podemos reemplazar este botón de cerrar agregando en la vista de diseño, podemos agregar un botón aquí arriba y en las operaciones con formularios simplemente le decimos cerrar formulario, ¿sí? Lo cual me permitiría a mí salir de este formulario, ¿sí? Vamos a poner aquí. Fíjense ustedes, cuando lo voy a la lista de formulario, yo voy a guardar antes, le digo salir y el formulario se cerró, ¿sí? Volvemos a salir y aquí lo tenemos. Entonces, estas son herramientas para la modificación de formularios y de base de datos. Vamos a continuar después con la creación de informes y con la creación de consultas, ¿sí? Simplemente ahora voy a dar una introducción. Armar un informe es lo mismo que un formulario. Lo que nosotros decimos, trabajamos con el diseño de informe o el asistente para informes. Seleccionamos la tabla, pasamos todos los campos. Siguiente, le decimos cómo queremos que se muestren. ¿Sí? Desea agrupar por un nivel, supongamos que yo quisiera agrupar por localidad para que me aparezcan todos ordenados por localidad. Entonces me aparece la localidad y todas las personas pertenecientes a esa localidad.
¿sí? Si quiero algún tipo de orden, vamos a decir por apellido, en un segundo por nombre. Entonces primero ordena por localidad, los agrupa, después por apellido, por nombre, y puedo seguir, si hay entre personas con apellido y nombre igual, sigo por la dirección, ¿sí? Siguiente, me pregunta cómo quiero presentarlo. Fíjense que hay distintas maneras, ¿sí? Esquematizado, bloque, en paso, la posición horizontal o vertical de la hoja. Vamos a decirle en pasos, ajustar el ancho, siguiente, nombre que me pide, le vamos a poner agenda y finalizar. Y observen ustedes que ya tenemos un informe para la impresión de los datos que estuvimos armando. Este informe también se puede trabajar desde la vista de diseño, ¿sí? Yo puedo tranquilamente desde la vista de diseño y voy modificando el ancho de los campos. O puedo verlo desde la vista de presentación, que es la vista preliminar, porque el informe lo usamos para presentación, mientras que los formularios los usamos para trabajar en pantalla. Bueno, vamos a dejar por aquí, vamos a cerrar esto, vamos a guardar los cambios y continuaremos en una tercera clase de Access para aquellos que quieren una introducción básica en el manejo de base de datos de Microsoft Access. Así que gracias por escucharme y gracias por participar en educaciontic.com.ar. Nos volveremos a hablar. Gracias.